Enseñanza-aprendizaje constructivista. En el modelo constructivista, el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción que el ser humano realiza con los esquemas que ya posee, como puede ser el conocimiento previo. La construcción se produce desde diferentes aspectos con diferentes autores, como cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento, según lo marca Piaget, cuando esto lo realiza en interacción con otros, según Vygotsky, y cuando es significativo para el sujeto, según Ausubel. La estrategia constructivista puede apoyarse en el método de proyectos. Este permite la interacción en situaciones significativas y estimula el saber hacer y el saber ser. Esto significa lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. El rol del docente en este modelo de enseñanza-aprendizaje constructivista cambia a moderador, coordinador, facilitador, mediador y pues también participante. Como mediador debe conocer los intereses de los alumnos, de las alumnas y sus diferencias individuales, lo que tiene que ver con las inteligencias múltiples. Conocer sus necesidades evolutivas y los estímulos de sus contextos, ya sea familiar, comunitario, educativo, y contextualizar las actividades. El docente en este modelo estructura el proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo al especificar objetivos de enseñanza, decidir el tamaño del grupo, asignar estudiantes a los grupos, preparar o acondicionar el aula, planear los materiales de enseñanza, asignar roles de interdependencia, explicar las tareas académicas, estructurar metas grupales, la valoración individual y la colaboración intergrupo, explicar los criterios del éxito y las conductas deseadas. El constructivismo tiene como fin que el alumno construya su propio aprendizaje. Por tanto, el profesor debe enseñarle a pensar, desarrollar habilidades cognitivas para optimizar sus procesos de pensamiento, como enseñarle sobre el pensar, animar a los alumnos a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales como la metacognición, enseñarles sobre la base del pensar, que tiene que ver con incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas dentro del currículo escolar. Constructivismo en la educación. La participación de Vygotsky significó que el aprendizaje se considere como una actividad social más que individual. Se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace en forma cooperativa. La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción interior. La objetividad en sí misma, separada del hombre, no tiene sentido. Todo conocimiento es una construcción mental, de donde resulta imposible aislar al investigador de lo investigado. El aprendizaje es siempre una reconstrucción interior y subjetiva. Entender la construcción del conocimiento es motivo de preocupación filosófica desde que el hombre empieza a reflexionar sobre sí mismo. El profesor constructivista acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del alumno. Usa materia prima y fuentes primarias en unión de materiales físicos, interactivos y manipulables. También usa terminología cognitiva para clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, elaborar, pensar. Desafía la búsqueda de respuestas haciendo preguntas muy bien reflexionadas y también a que se hagan preguntas entre ellos mismos, entre los alumnos. Las acciones del enfoque constructivista de la educación tienden a lograr que los alumnos construyan su propio conocimiento, logrando aprendizaje significativo. Las experiencias y conocimientos previos son clave para obtenerlo. Los docentes deben conocer el punto de vista de quienes son precursores en el constructivismo, ya que de esta manera tendrán la base para su implementación. En su papel de mediador, el docente debe hacer que el estudiante investigue, que él descubra, que él compare y comparta sus ideas. En la práctica es difícil ser constructivista por la variación de las realidades en las escuelas.
El desarrollo cognitivo. El desarrollo cognitivo considera algunas premisas oficiales del constructivismo, como partir del nivel de desarrollo del alumno, asegurar la construcción de aprendizajes significativos, posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos, procurar que los alumnos modifiquen sus esquemas de conocimiento y establecer relaciones ricas entre el nuevo conocimiento y los esquemas de conocimiento ya existentes. El ser humano no actúa sobre la realidad directamente, sino a través de los esquemas que posee. La modificación de los esquemas coincide con que la inteligencia atraviesa por fases cualitativamente distintas, en la que se adquieren esquemas y estructuras nuevas. El conocimiento es producto de la interacción social y la cultura. Todos los procesos psicológicos superiores se adquieren primero en un contexto social y luego pasan a formar parte del interior consciente de la persona. Esa internalización es producida por el conocimiento cognitivo en determinado contexto de lo social. Esta comprensión de Vygotsky del ser humano social parte de la conceptuación marxista. Otro concepto fundamental es el de zona de desarrollo próximo. Hay una influencia permanente del aprendizaje y la disponibilidad de información sobre la manera en que se produce el desarrollo del conocimiento. El alumno, en su desarrollo cognitivo, puede llegar por sí mismo hasta un punto denominado zona de desarrollo real, en tanto que con la ayuda de su profesor puede llegar más allá, lo que se concibe como zona de desarrollo próximo. El rol del maestro es activo y los alumnos se desenvuelven a través de la construcción de significados, instrumentos de desarrollo cognitivo y zona de desarrollo próximo. La contribución de Vygotsky logró que el conocimiento se considere como una construcción social. La inteligencia humana. La inteligencia es la facultad de la mente que permite entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. La comprensión de la inteligencia no está dominada por una sola capacidad general, como lo menciona Gardner. El nivel de inteligencia de cada persona se compone de variadas y distintas inteligencias, como es lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, cinético-corporal, interpersonal e intrapersonal. Las críticas al modelo interpretativo de la inteligencia múltiple son mayores que sus reconocimientos. Se considera que esta teoría de Gardner es reduccionista por dividir el concepto de inteligencia en contraposición a la uniformidad de Piaget. Así, se argumenta que la propuesta de Gardner es fragmentaria y que equivale a la noción de competencias. Por ello se descarta su ubicación en el constructivismo y se le relega al positivismo. Sin embargo, su teoría es apreciada por los profesores que han encontrado en ella una visión más amplia de su marco conceptual, impulsándolos más allá de los límites tradicionales de cualificación, plan de estudios y pruebas. La comprensión de la inteligencia va más allá del neocórtex humano y se sitúa en el comportamiento de las plantas, las bacterias y el mismo reino fungi. Gardner no solo no fragmentó la inteligencia, sino que se quedó corto al enunciar su concepto de las inteligencias múltiples, pues ni siquiera imaginó abarcar el campo de la totalidad en la vida o biología del planeta. Atención, motivación y esfuerzo en constructivismo. La atención se define como la aplicación voluntaria de la actividad mental o de los sentidos a un determinado estímulo u objeto mental o sensible. En este caso, la búsqueda del conocimiento, ya que expresa la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de información. En el ámbito del constructivismo, un estímulo de la atención es fomentar la curiosidad del alumno. La motivación es un mecanismo formado por un conjunto de variables cognitivas, afectivas y contextuales que activan la conducta del individuo para la consecución de un objetivo.
En tanto, la motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y se dirige una conducta hacia el logro de una meta. La motivación nace en el hogar, pues crea en el infante la actitud positiva y la confianza para afrontar los problemas. El maestro ayudará a fortalecer el autoconcepto positivo que entre mayor sea, elevará la personalidad del estudiante para motivarse. Existen diferentes tipos de motivación, como es la intrínseca, aquella que parte del interior del sujeto y no depende de recompensas externas. La extrínseca proviene del exterior del sujeto, realizando la tarea por recibir un premio o evitar un castigo. Finalmente, la trascendental, aquella que parte de la autorrealización dándose por un fin filantrópico o por amor a un ser vivo. El esfuerzo constructivista es aquel que realiza el alumno para involucrarse activamente en el proceso de construir activamente nuevos conocimientos sobre la base de sus conocimientos o de sus conocimientos previos y llegar a aprender a aprender. A la vez, el docente debe realizar el esfuerzo de abandonar al papel tradicional de transmisor de conocimientos para convertirse en guía y orientador del proceso educativo, en el que el énfasis ya no recae en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Institucionalmente, el impulso también es requerido para equiparar lo que, por ejemplo, es la universidad y lo que aspira a ser, es decir, adecuar la misión a la visión de un alma mater.